Estructuras algebraicas. Una de las funciones principales de los aspectos algebraicos es comprender que las operaciones, cuando se llevan a cabo, que se conocen como operaciones binarias, o sea, entre dos, vamos a decir, estructuras, y se aplica un operador, generan un cierto resultado que nos permite conocer cuál va a ser la probabilidad de ese resultado. A esa estructura se le conoce como estructura algebraica. El análisis de las propiedades numéricas que se van aplicando para conformar las estructuras algebraicas que vamos a analizar en este video. Veamos este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estructuras algebraicas. ¿Cómo podemos definir las estructuras algebraicas? Bien, si tenemos un conjunto de números que cumple con una operación, por ejemplo, la operación de más, la operación de suma, la propiedad de la cerradura de la suma, ya sabemos que si tenemos dos números de un conjunto que se suman entre sí, siempre la suma va a caer dentro de ese mismo tipo de números o tipo de conjunto. Por ejemplo, si yo tengo dos números naturales y estos dos números naturales se suman, ¿sí? La suma es una operación que tiene cerradura para el conjunto de números naturales. Esto quiere decir que va el resultado va a ser parte de los números naturales. Si también agarramos esa operación y la tomamos en el conjunto de los números reales, entonces la suma de dos números reales siempre va a dar como resultado un número real. Esto es que los números reales, o más bien la suma, tiene cerradura para los números reales. La propiedad de la conmutatividad. Sabemos que si yo escribo dos números sumándose, a más b, es exactamente lo mismo que si escribo b más a, porque tienen conmutatividad. Es una de las propiedades de esos números. La propiedad de la asociatividad. Si yo puedo asociar mediante paréntesis, vamos a decir que aquí tenga números a, b y c, y voy a sumar a más b, los asocio con paréntesis y luego le sumo más c, va a ser exactamente el mismo resultado que si yo agarro a por un lado, sumo primero b más c y después le sumo a. Eso se llama precisamente asociatividad. Es una propiedad que también cumplen los números, los conjuntos de números. El elemento idéntico. Sabemos que existe un elemento idéntico para la suma, por ejemplo, como es el elemento 0. Si yo le sumo a un número un 0, pues voy a obtener el mismo número, porque se dice que le estoy sumando el elemento idéntico para la suma. Lo mismo que si multiplico por el 1, sabemos que el 1 es el elemento idéntico para la multiplicación, porque el número a por 1 sigue siendo el mismo número a, o sea, no cambia. Por otro lado, la propiedad del inverso. El inverso aditivo existe tal que yo tengo un número a y el número menos a es el inverso aditivo de a. De tal manera que si yo sumo a más menos a, el resultado siempre va a ser 0. Lo mismo tenemos el inverso multiplicativo para la operación de multiplicación, en donde tenemos que si yo tengo a, el inverso multiplicativo de a es 1 sobre a. De tal manera que si yo multiplico a por 1 sobre a, el resultado siempre va a ser 1, porque es el inverso multiplicativo. Esto vamos a decir conforma grupos, y en particular un grupo conmutativo que puede conmutar la operación algebraicamente hablando. Entonces, para comprender más a detalle lo que son las estructuras algebraicas, analizaremos las siguientes propiedades
que son base de la conformación de las estructuras algebraicas y que reciben nombres específicos. Si se cuenta con un conjunto no vacío A, con una operación binaria más que cumpla los axiomas, podemos encontrar lo siguiente. Axiomas que deben cumplirse para las operaciones y que conforman las estructuras algebraicas. Existen 6 axiomas que podemos considerar. El primero, la propiedad de la cerradura, que nos dice que si A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto A más B siempre va a pertenecer al conjunto A, y eso se llama cerradura, porque siempre la suma de los números caerá en el mismo conjunto, esta suma va a ser un nuevo número de este mismo conjunto. Por otro lado, la propiedad conmutativa A más B va a ser igual a B más A. Se pueden escribir en cualquier orden estas operaciones y el resultado será exactamente el mismo. Por otro lado, la propiedad asociativa A más B asociados sumados con C va a ser igual a A más C asociado. Exactamente lo mismo. Esto es la propiedad 3 que se cumple para lo que son las estructuras algebraicas. La propiedad 4 que se cumple es la propiedad del elemento idéntico. Existe el 0, tal que para toda A que pertenece al conjunto A, implica que A más 0 es igual a A. No cambia el valor del número A, aunque se sume el 0, porque el 0 es el idéntico aditivo. La propiedad 5 es la propiedad del inverso, ¿sí? Para toda A que pertenece a A, existe un menos A que pertenece también a A, por ejemplo, números reales, números enteros. Y esto implica que A más menos A es igual a 0. La propiedad 6, que también se va a utilizar para la estructura para la generación de las estructuras algebraicas, tenemos entonces que la propiedad es, por ejemplo, la propiedad distributiva. Sabemos que si A por B más C es igual a por B más A por C. A por B más A por C. Con esto en mente, entonces vamos a definir lo que conocemos como estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas que podemos formar si las operaciones cumplen con los axiomas previamente analizados. Entonces podemos observar lo siguiente. Podemos tener semigrupos. ¿Sí? Dentro de los semigrupos vamos a tener los semigrupos simples, los semigrupos conmutativos, los semigrupos monoides, los semigrupos monoides conmutativos. Pero también vamos a tener los grupos sencillos o simples, los grupos conmutativos o abelianos. Además vamos a tener los anillos, el anillo simple, el anillo unitario, el anillo conmutativo o abeliano y el anillo conmutativo unitario o abeliano unitario. Y por último, también podemos tener los cuerpos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Vamos a comenzar por analizar una operación. La operación la vamos a identificar como O1. Es una sola operación. Y me dice que si yo tengo A con la operación O1, esto va a permitir que se cumpla la propiedad 1 y la propiedad 2. ¿Qué significa que se cumpla la propiedad 1? Que se cumple la cerradura. O sea, que cualquier suma que yo haga con A va a ser siempre parte del mismo conjunto. La cerradura. Entonces cumple R1. Y además cumple R3. Propiedad de la asociatividad, que se puede asociar con los números para sumarse en cualquier orden y va a llegar al mismo resultado. Entonces, si se cumple la propiedad 1 y la propiedad 3,
la 1 y la 3, esto se le va a llamar semigrupo. Es la forma de identificar a estas operaciones que cumplen con la propiedad 1 y con la propiedad 3. Semigrupo. Vamos a la siguiente. Luego vamos a ver lo que es el semigrupo conmutativo. Tomando en cuenta un operando y una operación, ¿sí?, podemos obtener que si se cumple R1 y R3, decíamos que era un semigrupo, R1 y R3. Pero si ahora, además de cumplir R1 y R3, cumple R2, que es la propiedad de la conmutatividad, entonces se conforma un semigrupo conmutativo. Vamos al siguiente. El siguiente me dice, si yo ya tengo un semigrupo porque se cumple la propiedad 1 y la propiedad 3, pero en lugar de cumplirse la propiedad 2, se cumple la propiedad 4, es la propiedad del elemento idéntico, entonces voy a tener una estructura algebraica que cumple con la propiedad 1, la 3 y la 4. Esto significa que voy a tener un semigrupo monoide. Es el que cumple con la propiedad del idéntico, aditivo, multiplicativo, conforma, junto con el R1 y el R3, el semigrupo monoide. Y vamos al siguiente, la siguiente estructura. Si además de cumplir la propiedad de R1 y R3 que nos conforma el semigrupo, ahora cumple con el 4, es el idéntico, ya sería un semigrupo conmutativo. Pero si además, un semigrupo monoide, pero si además cumple con la propiedad 2, que es la conmutatividad, entonces esta estructura algebraica que cumple con los 4 estaría conformando un semigrupo monoide conmutativo. Vamos al siguiente, la siguiente estructura. La siguiente estructura se llama grupo y me dice que para que un grupo se pueda conformar se tiene que hacer entre un operando y una operación, o sea, nada más una operación. Y me dice, bueno, ya sabemos que si se cumple la propiedad 1 y la 3 es un semigrupo. Si se cumple la propiedad 1, la 3 y además se cumple la 4, ¿sí?, del idéntico, entonces sería un semigrupo monoide. Pero si además se cumple R1, R3, R4 y R5, entonces el R5, que corresponde precisamente a la propiedad del inverso aditivo o multiplicativo, dependiendo de la operación, en este caso es la suma, entonces se va a crear lo que conocemos como grupo. Esto es, para que esta estructura ya deje de ser un semigrupo y se transforme en grupo, tiene que cumplir con la propiedad 1, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente. Si además de cumplir con la propiedad 1, 3, 4 y 5 también cumple la propiedad 2, entonces se va a transformar en un grupo conmutativo o abeliano. Este se llama grupo conmutativo o grupo abeliano, porque está cumpliendo con la propiedad 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, existe otra estructura algebraica más compleja que ya no solamente utiliza una operación, sino que ya utiliza dos operaciones, como puede ser la suma y la multiplicación. Si cumple con la suma y la multiplicación, por ejemplo, un conjunto de números A que cumple con la suma y la multiplicación, nos dice, en el primer caso, la operación 1, si cumple con R1, R2, R3, R4, R5, entonces esto se conoce como grupo conmutativo abeliano. Está el hecho de que cumpla
que cumpla aquí. Pero si además, ¿sí?, la operación 2 cumple con ser un semigrupo, o sea, cumple con el R1 y el R3, aquí sería un grupo conmutativo abeliano. Pero si además también esta operación se cumple con la operación 2, entonces el R1 y el R3, entonces esto sería un semigrupo. Y si por un lado en la operación 1 yo tengo un grupo conmutativo abeliano y por otro lado tengo un semigrupo, entonces la conjunción de estas operaciones con el conjunto de números va a conformar lo que conocemos como anillo. Esta conjunción va a conformar con lo que conocemos como anillo. En el siguiente ejemplo vamos también a trabajar con dos operaciones. La primera operación sigue siendo un grupo conmutativo abeliano porque cumplió con R1, R2, R3, R4, R5 y por tanto es un grupo conmutativo abeliano. Pero la operación 2 me dice que cumplió con el R1, R3 y R4. Esto quiere decir que se transformó en un semigrupo monoide. El semigrupo monoide con el grupo conmutativo abeliano va a conformar lo que conocemos como anillo unitario. Anillo unitario. Continuando el análisis, vamos ahora a lo que es el anillo conmutativo o abeliano. Esto es también entre dos operaciones. Si la primera operación es un grupo conmutativo o grupo abeliano y la segunda operación cumple con R1, R2 y R3, entonces este es un semigrupo conmutativo y al ser el semigrupo conmutativo está conformando junto con este grupo conmutativo o abeliano el anillo conmutativo o abeliano. Esta sería la estructura del anillo conmutativo o abeliano. Muy bien, continuemos con el siguiente. El siguiente nos lleva también al análisis de dos operaciones y nos dice, si con la primera operación se cumple con todas estas estructuras del R1 al R5, tenemos un grupo conmutativo o abeliano. Y si la segunda operación nos cumple R1, R2, R3, R4, entonces tenemos un semigrupo monoide conmutativo. Semigrupo monoide conmutativo. El grupo conmutativo abeliano y el semigrupo monoide conmutativo conforman el anillo conmutativo, ¿sí?, unitario o abeliano unitario. Esto es anillo conmutativo unitario o anillo abeliano unitario. Ahora, si por otro lado tenemos las dos operaciones y las dos operaciones cumplen con que son grupos monoides, grupo conmutativo o abeliano, pero además de que las dos son grupos conmutativos o abelianos porque cumplen con R1, R2, R3, R4, R5 y además se cumple con la R6 que es la distributividad, entonces esta estructura, ¿sí?, corresponde precisamente a un cuerpo. Es la estructura más compleja, básica, que se tiene en álgebra, el cuerpo. Cuando tenemos dos operaciones que cumplen con el grupo conmutativo abeliano, ambas, pero además se cumple con la propiedad de la distributividad. Esto es lo que conforma un cuerpo. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.